te pudiera decir que casi el 80% de mis terapias terminan en: Tatiana, necesitas soltar el control. Y toda esta necesidad de control, toda esta necesidad de autosuficiencia, luego llega al entorno emprendedor. Y en el entorno emprendedor empieza a generarme más conflicto, porque es que tú te das cuenta que si tú quieres emprender y quieres expandirte y quieres generar más resultados, pues necesitas ceder un poco el control y no puedes controlarlo todo. Y lo grave de darte cuenta o de pensar o interpretar que ser controlador es positivo es que el control es positivo en la consecución de ciertas cosas, pero es absolutamente negativo en la consecución de otras cosas. Y en esa necesidad de controlarlo todo, me empiezo a dar cuenta que algo tan sublime como traer una vida al mundo, yo estaba teniendo la soberbia de pretender controlar milimétricamente cada cosa. Hola, yo soy Tati Uribe, mentora de emprendedoras, soy mamá, esposa, y hoy tenemos un nuevo espacio en nuestro podcast Atajo al Éxito, donde vamos a estar hablando de un tema que no domino, soy completamente aprendiz de soltar el control, realmente es una de las cosas que más me cuesta. Y sinceramente estoy segura de que la razón por la que estoy haciendo este episodio es porque todo lo que tal vez voy a compartirte aquí es información que necesito integrar a mi vida. Es información que resuena conmigo, que a nivel consciente la puedo entender, la puedo captar y la puedo asimilar, y que siento además que merezco algo de mérito en mi proceso de evolución, porque creo que he logrado mucho en este camino de soltar el control, pero todavía me falta demasiado. Y cuando tú no sueltas el control, tienes una tendencia, una predisposición a sufrir un poquito más de lo normal. Entonces quiero empezar contándote de mi historia. Desde niña a mí me decían que yo era controladora, posesiva y dominante. O sea, ese era como el chiste interno a nivel familiar de, es que Tatiana es controladora, posesiva y dominante. Siempre me lo estaban repitiendo. Y yo siento que de pronto eso hizo que se desdibujara mi personalidad un poquito. Yo siento que sí, de niña era bastante líder y me gustaba dar ideas y era bastante creativa, y también en general sí, tenía un liderazgo bastante marcado, pero todo el tiempo me repetían: eres controladora, posesiva y dominante. Y en esa etapa, tú no eres capaz de distinguir entre los comentarios que se te están dando de forma nutritiva o los comentarios que son una crítica permanente, o incluso hay comentarios que se hacen simplemente por broma. Yo sentía que muchas veces esto funcionaba como chiste a nivel familiar, pero es que el inconsciente no puede distinguir entre lo real, lo gracioso, lo imaginado. Y por eso es tan delicado cuando nosotros estamos teniendo una relación con un niño, porque el niño no distingue o su inconsciente no es capaz de distinguir las bromas de lo real. Y es tan delicado hacerle bromas a un niño o hacerle chistes. Así que en mi casa era algo así, como: sí, Tatiana es controladora, posesiva y dominante, y si algo sucede en el colegio y vamos a ir al colegio, entonces, sí, es que Tatiana es controladora, posesiva y dominante, y yo me empiezo a creer ese discurso de efectivamente soy controladora, posesiva y dominante. Y lo que sucede con el control excesivo, cuando tú empiezas a tejer esta personalidad de controladora, es que tú empiezas a tener comprobaciones en tu vida de que eres autosuficiente y que puedes con todo. Entonces, desde chiquita yo tengo este discurso. Yo recuerdo muy claro una vez un coordinador, yo creo que yo estaba en 11 grado, en el último año del colegio, y yo me lanzo como personera. Y ser personero era, bueno, una cosa es representante de grupo, que estás representando al grupo, pero el personero es como el representante del colegio entero. Yo vengo de un colegio gigante con miles y miles de personas, entonces el gran sueño de mi infancia y de mi adolescencia era ser personera. Me lanzo, después de hacer toda mi carrera política en el colegio, me lanzo de personera y no gano. Y yo recuerdo que este coordinador se encuentra con mis papás y les dice: uy, menos mal no ganó, o sea, no nos la hubiéramos aguantado. ¿Por qué? Pues porque ella es muy intensa, porque es muy impetuosa, porque todo lo quiere hacer, todo lo quiere controlar, nos quiere mandar, nos quiere dar órdenes. Y en algún punto yo lo sentía como un halago, como que
Sí, o sea, yo soy proactiva. Lo que yo digo que se hace porque hago un plan completo y presiono hasta que el plan se haga realidad. Y siento que esa parte de mí ha sido absolutamente positiva porque me ha ayudado a cumplir muchos sueños, pero también esa necesidad de control sobre el proceso, pero además sobre el resultado, que es de lo que vamos a hablar más adelante, genera una sensación de frustración impresionante porque te hace sentir que solo a través de la autosuficiencia tú vas a lograrlo todo, porque nadie es tan bueno como tú. Y esto empieza a verse desde que estás muy chiquito. Yo recuerdo que cuando a mí me ponían trabajos en grupo en el colegio, para mí eso era lo peor que me podía pasar. O sea, si a mí me decían, vas a hacer este trabajo súper largo, súper complejo, estricto, con las normas y con TEC o no sé qué cosas, y es individual, para mí estaba perfecto. Pero para mí el conflicto llegaba cuando era en grupo. Entonces, si es en grupo y yo no tengo el absoluto control de lo que hacen los demás, pues mi resultado va a estar en riesgo. Y así fui cultivando ese patrón de pensamiento tanto que cuando me ponían con personas que yo veía que no estaban como en mi nivel soberbio de inteligencia, yo decía, ¿sabes qué? Yo hago tu parte y te pongo en el trabajo. Entonces, claro, como a mí usualmente me iba también en el colegio, era de, ay, lo mejor, o sea, Tatiana tan boba que nos va a poner en el trabajo, pero ellos no sabían que yo no lo estaba haciendo por ellos, yo lo estaba haciendo por mí, porque no confiaba en ellos ni en sus capacidades intelectuales, cognitivas, ni en su responsabilidad, ni en su organización. Y toda esta necesidad de control, toda esta necesidad de autosuficiencia, luego llega al entorno emprendedor. Y en el entorno emprendedor empieza a generarme más conflicto porque es que tú te das cuenta que si tú quieres emprender y quieres expandirte y quieres generar más resultados, pues necesitas ceder un poco el control y no puedes controlarlo todo, porque o controlas todo y creces, pero además te agobias y te enfermas, o sueltas el control, crees en los demás, te apoyas de ellos para crecer y puedes crecer y expandirte y vivir una vida plena. Elijo, en vez de ser colaboradora de una empresa, convertirme en emprendedora y ahí sí, todo mal. Todo mal porque es que además de que la energía femenina está muy ligada con la necesidad de control y de saber qué están haciendo todos y de cuidar y de proteger, pues cuando tú eres emprendedor y no solo tu vida depende de lo que tú estás haciendo, sino que empiezas a contratar personas y yo ya sé que si tengo 3 personas en mi equipo, no solo estas personas están dependiendo de mis decisiones, sino que además sus familias dependen de mis decisiones. Si yo cometo un error y si yo me quiebro y si no tengo con qué pagarles el salario y entonces me toca despedirlos, no es simplemente la afectación de 3 personas, es probablemente un ecosistema de un promedio de 3 a 4 personas que voy a estar afectando por mis decisiones. Y cuando tú tienes ese peso mental en tu mente todos los días, no es fácil soltar el control. No es fácil decir, ay no, pues entonces ven, deleguemos esto, lo otro, porque tú necesitas saber que tú y tu calidad de vida y tu estilo de vida está cubierto a través de tus decisiones y que además tus decisiones no van a permear la familia de otras personas. Por eso muchas veces cuando yo me encuentro con personas que se quejan de sus jefes o de los dueños de la empresa en la que trabajan y dicen, claro, es que ellos tienen mucha plata y yo no. Es como, listo, yo lo puedo entender, pero tú sabes la presión mental que tiene el dueño de la empresa, tú sabes la presión mental que tiene el líder pensando todos los días qué decisiones va a tomar para no afectar tu salario, tu entorno y tu familia. Eso es una carga mental muy alta, por eso normalmente si tú eres dueño de un negocio pues vas a generar más ingresos porque naturalmente tienes una carga mental más alta. Estar pensando todo el tiempo, tú vas a tu trabajo en un horario en particular y entonces tú cumples con tu responsabilidad y se te paga un salario y entonces el dueño del negocio o el CEO o el fundador está maquinando en cada momento cómo está el mercado, dónde estoy invirtiendo el dinero, cómo hago para mejorar la calidad de vida de estos colaboradores, cuáles son las decisiones que voy a tomar a futuro. Y todo eso lo queremos controlar. Entonces, para mí, tener esta situación de control se convirtió en la constante. Vengo de un patrón de
la creencia súper arraigada de soy controladora, posesiva y dominante. Luego todo el colegio lo puedo ver manifestado. Me empiezo a dar cuenta que ser controladora me funciona, porque es que cuando tú eres controladora, sufres un montón, pero te funciona. ¿Por qué funciona? Porque como tú eres el que está haciendo las cosas y lo estás controlando y lo estás monitoreando y crees que cada aspecto de tu vida tiene que pasar por un proceso de calidad, no dejas las cosas a la deriva. Entonces usualmente existe una tendencia a que las cosas salgan bien. Y cuando tú empiezas a darte cuenta que ese control genera una gratificación y que además genera unos resultados tal cual tú los estabas visionando, pues tú te motivas a ser cada vez más controlador y más posesivo. Y lo grave de darte cuenta o de pensar o interpretar que ser controlador es positivo es que el control es positivo en la consecución de ciertas cosas, pero es absolutamente negativo en la consecución de otras cosas. Cuando tú estás en el colegio y tú controlas que el trabajo que se entregue de ese trabajo en equipo tenga unos buenos resultados, pues te está funcionando ser controlador. Cuando tú estás en control de tus inversiones y te vuelves controlador con esas inversiones y empiezas a ver que creces, pues te está funcionando el control. Pero es que adivina qué, uno crece y uno se casa y tiene hijos. O no te casas, sino que tienes una pareja. O no tienes hijos, sino que tienes compañeros de trabajo. Y en las relaciones es donde más afecta ser una persona controladora. Así que yo empiezo a darme cuenta que en mi matrimonio soy controladora, que luego tengo unos grandes maestros de vida, que son estas personas que me retan y que me generan un montón de emociones no tan fáciles de sentir. Y yo veo a estas personas y yo digo, ok, si es verdad esto de que la ley del espejo existe y estas personas simplemente me están espejeando algo que yo tengo que trabajar en mí, ¿qué me están mostrando? Y casi todas las personas que a mí me generan conflicto, que me frustran, que me generan rabia, que me desesperan, son personas que están teniendo conductas altamente controladoras sobre la vida de otros seres humanos. Y yo genero una especie de rechazo muy potente, me generan una repulsión total, porque es algo que yo tengo que trabajar en mí. Y cuando yo veo mamás que son demasiado controladoras con sus hijos grandes, me genera un rechazo horrible. Y entonces me pregunto, ¿será que esa es la mamá en la que yo me voy a convertir? Porque soy absolutamente controladora y esta es mi personalidad. Afortunadamente me he hecho estas preguntas con niños muy chiquitos y lo he podido trabajar porque quiero ser una suegra cool y una mamá cool de hijos hombres, adultos, que luego puedan sentirse libres para tomar sus decisiones, que no tengan la interferencia de su mamita diciéndoles con quién se meten y con quién no. Pero seguramente si yo no hubiera trabajado todo esto, pues sería una mamá bastante controladora, así como he sido una esposa bastante controladora. Resulta que yo he sentido siempre que el control me funciona, pero cuando llego con mis retos a terapia, en diferentes aspectos de mi vida, te pudiera decir que casi el 80% de mis terapias terminan en Tatiana, necesitas soltar el control. Y esto para mí cada vez se hace un poquito más fácil, creo que lo puedo entender mucho mejor, pero hay otras situaciones en las que mi sistema no puede soltar el control de forma natural. Tengo que hacer un proceso de pensamiento supremamente complejo, tengo que entrar en procesos de meditación para poder soltar el control y en algunos casos no lo logro. Te voy a poner algunos ejemplos. Digamos con el tema del dinero. A mí me parecía demasiado paradójico y contraintuitivo que si yo quería generar más dinero, yo debía soltar el control sobre generar más dinero. ¿Cómo? ¿Cómo me vas a decir a mí que si suelto el control de generar más dinero, voy a generar más dinero? Pues sí, pues porque resulta que a la energía del dinero dice que no le gusta que uno esté tan ansioso por generar el dinero. Y ese fue un juego que entendí hace apenas un año. Yo todo el tiempo estaba sufriendo por generar dinero. ¿Por qué? Porque vengo de un patrón de escasez y digamos que mi necesidad por generar dinero no era por un deseo de abundancia, sino por un miedo de volver a la escasez. Así que
sí estaba operando la necesidad de generar dinero por quiero lograr esto, quiero cumplir este sueño, pero principalmente lo que más me levantaba a mí de la cama para trabajar, moverme y conseguir mis resultados era el miedo a perder mi dinero, el miedo a no poder tener este estilo de vida más, el miedo a volver a lo que fue mi infancia, por ejemplo. Y eso se siente muy incómodo porque todo el tiempo estar buscando oportunidades financieras desde el miedo se siente muy mal. Y seguramente si te ha pasado, me puedes dar la razón. En mi caso se sentía un vacío en el estómago y como un calor en el pecho de esta necesidad de hacer más, no porque siento que me lo merezco y porque me creo abundante, sino simplemente porque tengo mucho miedo de perder todo lo que ya hice y porque tengo este patrón constante de la escasez en mi mente. Así que empiezo a hacer este acercamiento, he hecho diferentes tipos de terapia, psicología, biorreprogramación, constelaciones familiares, muchas en función del dinero, y siempre el tema es, tienes que soltar. Es como, alguien me lo explicó una vez de esta forma, si tú con el dinero quieres estar todo el tiempo en control total, piensa que el dinero es una persona. Si tú todo el tiempo estás en control, en ese deseo, en esa ansiedad, en esa persecución por el dinero, si el dinero fuera una persona, esa persona sale corriendo, no quiere contigo, se quiere ir, porque estás desesperado por tenerlo, porque tienes un montón de miedo, porque necesitas controlarlo a como dé lugar. Y sí puedes controlar el proceso para obtener el dinero, pero no puedes controlar el resultado. No puedes. O sea, de repente el dólar baja y a algunos les beneficia y a otros los perjudica. De repente el dólar sube. De repente la inversión que hiciste cayó. De repente la feria en la que pagaste stand tuvo un problema mediático y nadie fue. De repente montaste un anuncio en Facebook y Facebook te bloquea la cuenta. Muchas cosas pueden pasar, ¿sí? Eso con el tema del dinero, por ejemplo. Luego viene el tema de la salud. Y justo esta experiencia la tuve hace poquito y por eso siento que tuve este llamado a crear este episodio, porque hoy es miércoles, tuve terapia el lunes y la conclusión de mi terapia del lunes fue exactamente la misma. Tatiana necesita soltar el control. Resulta que Cris y yo queremos tener otro bebé. Y fuimos a todo el proceso prenatal, que entonces tú vas a una cita, te miran todos tus niveles en sangre, miran cómo estás, etcétera, tu nutrición, bla, bla, bla. Y yo ya tenía súper claro, porque tengo un anillo que mide todo mi proceso de fertilidad y mis ritmos de sueño, etcétera. Yo ya tenía muy claro que el 30 de septiembre era mi pico de fertilidad. Y yo, listo, el 30 de septiembre yo voy a quedar en embarazo. Y yo ya tenía esta idea en mi mente, incluso me estaba imaginando, bueno, si quedo en embarazo en septiembre, entonces si nace en 9 meses, ¿qué signo va a ser el bebé? Si me gusta ese signo, o sea, todo, la película que tú quieras, yo ya la tenía creada en mi mente. Y yo ya estoy súper bien, me estaba tomando pastillas, todas estas vitaminas del embarazo que me mandaron con mis otros embarazos como hace 2 meses, y yo listo, llego donde la doctora, me dice que todo está perfecto y que el 30 de septiembre quedo en embarazo. Llego donde la doctora y me dice, pues no, pues te tienes que suplementar más en esto, y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así que todavía no puedo quedar en embarazo? ¿Cómo así que tengo que esperar porque necesito más nutrientes de esta forma o necesito esto suplementación y este es el nuevo descubrimiento para evitar que el bebé tenga esto? Bueno, me frustré mucho, me sentí muy mal, me sentí muy triste, sentí una derrota. ¿Y por qué? No, pues porque tengo que esperar 6 meses. ¿Y qué tiene que tengas que esperar 6 meses? No, pues que yo quería el 30 de septiembre quedar en embarazo porque no quiero que los niños se lleven mucha diferencia de edad. Y entonces, si yo tengo que esperar 6 meses, ya el bebé no va a nacer cuando Luca tenga 3 años, sino cuando tenga 4. Un montón de cosas en mi cabeza. Y empiezo a escribir cómo me siento, cómo me siento, cómo me siento. Eso fue la semana pasada y ya tenía mi terapia este lunes. Y empiezo a recibir un montón de información de cómo me siento. Sentía culpa, sentía tristeza. Y digamos que yo salía, no sé, siento que es una capacidad, no sé, pero creo que todo el mundo la pudiera desarrollar. Yo me salgo de mí misma y hablo conmigo misma, ¿me entiendes? Como que una parte de mí sale y habla con mi ego. Y yo, pues esto es tan normal, o sea, tienes que esperar 6 meses y ya está. Y ni siquiera en 6 meses sabes si vas a quedar en embarazo. O sea, ya tuviste 2 hijos, pero nunca vas a saber si puedes tener un tercero.
tal vez sí, tal vez no, pues dependerá. Y eso a nivel consciente estaba bien, pero mi necesidad inconsciente de control se sentía muy mal y empezó a sentir un montón de emociones y las emociones siempre te traen un mensaje. El problema es que como nadie nos enseña a comprender nuestras emociones, pues nunca recibimos ningún mensaje. Así que yo he tratado de entrenarme mucho en entender mis emociones. ¿Qué emoción sentí? Sentí mucha culpa y sentí mucha tristeza. Y mucha frustración, por supuesto. Y empiezo a escribir porque siento todo eso y me llevo toda esa información a terapia de por qué me siento tan mal, simplemente porque me dijeron que tenía que tomar unos suplementos y que podía empezar a buscar mi bebé en 6 meses y no en 15 días, como yo quería. Y en esa necesidad de controlarlo todo, me empiezo a dar cuenta que algo tan sublime como traer una vida al mundo, yo estaba teniendo la soberbia de pretender controlar milimétricamente cada cosa. El momento de la concepción, el día exacto, yo ya lo tenía súper planificado, yo ya le había dicho a Cris, prepárate. Yo estaba pensando cuál iba a ser el signo de ese bebé, yo estaba pensando a qué edad exacta de mis hijos mayores iban a ser el otro bebé, todo en una concepción tan sublime y tan especial, tan delicada como tener un hijo y que nazca y que llegue. Y al mismo tiempo, parte de mi frustración venía de todavía no estoy perfecta, entre comillas, si lo estás escuchando por Spotify, no estoy perfecta para recibir a este bebé. Y lo más lindo de todo es que ni con mi primer hijo estuve perfecta, ni con mi segundo hijo estuve perfecta. Y cada vez que avanzo más en entendimiento de, no sé, autocuidado, de salud mental, digo, uy, la versión de Tatiana que tuvo a Valentino no estaba tan bien que digamos. Y la versión de Luca, de Tatiana que tuvo a Luca, tampoco estaba muy bien que digamos en muchas cosas. Tenía sobrepeso, tuve unos episodios a nivel familiar que me generaron una rabia muy profunda y una frustración horrible y no tenía las herramientas para gestionar esas emociones. Y ahí están mis niños, bien, tranquilos, seguramente pues en su adultez irán a terapia también por los traumas que yo les generé, pero tuvieron la mamá perfecta que necesitaban para su proceso de evolución. Y así pasa muchas veces. Nos encontramos con mamás que están en estado de desnutrición y que tienen a sus hijos y sus hijos nacen y están bien y es la mamá que necesitaban para su proceso de evolución. Y algo que me dijo mi ginecóloga y que me dijo mi terapeuta, que me pareció hermoso y que es súper sencillo pero tiene toda la lógica y no lo estaba incorporando a mi vida, es: aunque tu cuerpo estuviera en niveles perfectos para un embarazo, no significa que el resultado vaya a ser perfecto. No significa que no vamos a tener una complicación, no significa que el niño no vaya a salir con alguna malformación, no significa que le vamos a anular por completo el trauma de su vida, porque no va a pasar. O sea, nunca vas a estar en un nivel perfecto para tener un bebé. Y me puse a reflexionar un montón sobre esto y me puse a pensar en el otro lado de la moneda, en lo opuesto. Si yo soy supremamente controladora en rehabilitación, ¿cierto? Porque hay muchas áreas de mi vida que ya he podido soltar un poquito. ¿Qué pasa con las personas que no controlan absolutamente nada? Que viven una vida aleatoria, 100%, que no planifican nada, que viven en piloto automático. ¿Qué pasa con esas personas? Sientes que la única forma de alcanzar el éxito es a través del trabajo duro, pero al mismo tiempo te has dado cuenta que trabajando duro lo único que consigues es perder tu salud y perder mucha calidad de vida. ¿Te has preguntado cómo elevar tus resultados y hacer más por tu vida profesional invirtiendo menos tiempo? ¿Sueñas con tener una vida armónica y en propósito, pero sientes que no es posible para ti? Quiero regalarte la metodología que he
he creado para escalar mi facturación un 1200% y sentir que vivo en plenitud, teniendo tiempo para cuidarme, para estar con mis hijos, para meditar, hacer ejercicio, disfrutar con mi familia y todo lo que siempre soñé y creí que era imposible para mí. Por eso he diseñado Esencial, un entrenamiento que hoy te quiero regalar porque aquí he documentado todo el proceso que he llevado para escalar mis resultados aumentando mi calidad de vida. Ingresa al enlace de la caja de información para que puedas empezarlo hoy mismo y recibirlo gratis en tu correo. Y yo siento que siempre vamos a recurrir a los extremos para poder ejemplificar, pero nunca ningún extremo va a ser positivo. Por eso decían los filósofos, Aristóteles particularmente, la virtud está en el medio. O como decimos acá, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Cuando yo estoy en extremo control, sufro mucho, deterioro relaciones, me frustro más porque me doy cuenta de, quise controlar A, B, C, D, E y el resultado, todo mal, lo que yo no quería. Me frustro más porque entonces me doy cuenta que todo lo que hice para controlar no sirvió de absolutamente nada. Y el otro extremo es vivir en piloto automático total. Pero ese estado también genera mucho malestar porque entonces vivir desde una inconsciencia hace que creamos que somos víctimas de lo que nos sucede. Si yo, por ejemplo, volvamos al tema del dinero, si yo, por ejemplo, no hago ningún tipo de planificación financiera, no estudio ni entiendo cuál es mi relación con el dinero, no aprendo nada de finanzas personales, no me inquieto nunca por leer un libro y decir, oiga, voy a aprender cómo es que ahorran las personas que tienen dinero, cómo es que invierten las personas que tienen dinero, sino que simplemente voy por la vida creyendo que es que a mí me tocó esta situación económica simplemente porque sí, y no controlo absolutamente nada, pierdo mi poder personal, porque siento que nada es posible para mí, que simplemente mi vida es un resultado aleatorio de lo que yo estaba destinado a vivir. Si yo, por ejemplo, en medio de la inconsciencia, no hago un proceso donde digo, quiero tener un hijo, voy a ver si todo está bien y me tomo el suplemento que me tengo que tomar y luego tengo alguna complicación en el embarazo, y el médico me dice, te hubieras tomado un suplemento un mes y tal vez hubiéramos evitado esto. También se vuelve difícil. Entonces ambos extremos son muy difíciles porque hay cosas que podemos controlar y esas cosas se llaman procesos. Los procesos los podemos controlar, pero lo que nunca podremos controlar es el resultado. Usualmente la tendencia es que en la mayoría de cosas con procesos controlados tengamos resultados más favorables. Y por eso recurrimos al desarrollo personal como la herramienta para recuperar el control, para entender lo que está pasando, para poder tener control de las situaciones, sanarlas, reprogramarlas, organizarnos, planificar y así tener resultados un poco más controlados. Pero existen muchas circunstancias donde yo voy a controlar el proceso, pero necesitaré desapegarme del resultado. Y para mí, yo siento que ese es el punto medio. Y ojo, como repito, en muchos podcasts, esta es mi verdad, mi creencia, lo que yo desde mi ignorancia siento que funciona o que podría funcionar, o que por lo menos desde mi experiencia vital ha funcionado en mí. No con todo, no lo he logrado con todo, pero sí con los pequeños pasitos que voy dando con torpeza, me voy dando cuenta cómo la vida se siente más ligera. No yéndome al extremo de, no me importa nada, listo, está bien. Tati digo en un podcast que hay que soltar el control porque ella es súper controladora y sufre mucho, no voy a controlar nada. No, es que puedo controlar, cuál es el 50% de esta experiencia que yo puedo controlar y cómo el otro 50% lo entrego a lo que tú quieras, en lo que tú creas. Y eso es lo que desde la religión llamamos fe, lo que llamamos esperanza, lo que llamamos soltar el control, lo que llamamos que caiga la divinidad sobre nosotros, como sea que tú le llames. Y aquí quiero hacer un paréntesis para explicar algo que a mí me empezó a pasar yéndome a este extremo. Cuando tú entras en el extremo de tengo el control de todo o necesito tener el control de todo, y entras en un estado de autosuficiencia
y te vas dando cuenta que por ese control y esa autosuficiencia todo te empieza a salir bien, te vas convirtiendo en una persona soberbia, dominada por el ego principalmente, que cree que no necesita un ser superior para que se complete el siguiente 50%. Cuando tú entras en esa soberbia, te vas dando cuenta que hay momentos retadores de la vida y que necesitas apalancarte de un ser superior, como sea que tú le llames. Yo le llamo Dios, tú le puedes llamar universo, tú le puedes llamar madre tierra, lo que sea, en lo que tú creas está, creo que bien. O sea, si cada uno se aferra a una idea que le da plenitud, está perfecto. En mi caso es Dios. Entonces, si en mi concepción del mundo yo digo, pues soy autosuficiente, yo estoy en control y tengo la tendencia a que las cosas me salgan bien, entras en este estado de, pues entonces, yo no necesito ni a Dios ni a nadie. Y eso duele muchísimo. Duele muchísimo no simplemente porque tú hayas construido tu identidad en una persona espiritual y religiosa, sino porque en los momentos difíciles pierdes piso. Hay personas que tienen otra visión del mundo y descargarse en una figura superior no les genera ningún tipo de sensación, ni de certeza, ni de tranquilidad, ni de calma. Pero a mí, dentro de esta experiencia humana que yo vine a vivir, sí se me hace muy necesario sentirme recargada sobre un ser superior al que llamo Dios. Entonces, cuando tú estás en este control absoluto y en esta necesidad de autosuficiencia, tu mente y tu ego te empiezan a hacer creer que solo puedes con todo. Y cuando no puedes con todo, la caída y el hueco es muy profundo. Yo, digamos que afortunadamente no tuve la necesidad de caer profundo, simplemente yo con mis pensamientos me daba cuenta que me estaba sintiendo tan autosuficiente que estaba llegando a la soberbia de creer que podía controlarlo todo yo sola. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me empiezo a dar cuenta de esto y digo, mira, es que yo creo muchísimo en Dios y siento que Dios siempre está ahí conmigo, pero no lo quiero molestar. Ese era mi pensamiento. Yo no lo quiero molestar, yo no le quiero pedir nada. Yo simplemente le quiero demostrar que yo, desde mi autosuficiencia y desde el control que yo puedo ejercer sobre mi propia vida, estoy bien y puedo estar muy bien. Y quiero que Él esté ahí para yo poderle agradecer por mi vida y por mis experiencias maravillosas, pero no quiero pedirle nada. Y cuando yo empiezo a tener estos pensamientos, yo digo, no, un momentico, esto no me funciona. O sea, esto es lo que yo estoy pensando conscientemente, pero inconscientemente yo sé que yo necesito sentirme respaldada por un ser superior. Y que ese respaldo yo lo llamo fe. Y que necesito recostarme en esa fe para sentir que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y que entonces, como estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy segura de que los resultados van a llegar como sean mejores para mí, según lo que esta entidad superior identifique. ¿Por qué? Porque es que muchas veces yo planifico y controlo para tener el resultado que yo quiero tener, pero nunca planifico y controlo para el resultado que yo necesito tener. Y a nivel de alma, el resultado nunca será negativo o positivo. A nivel de alma, el resultado siempre es el que tú necesitas para tu proceso de expansión. Pero este miedo terrenal que me ha invadido siempre cuando siento que voy a perder el control es, ¿y qué tal si el resultado no es el que yo quiero? O sea, ¿y qué tal si yo sigo todo este plan rigurosamente pensado para obtener esto a nivel económico, pero no sucede eso, sino que me quiebro? Ese no es el resultado que yo quiero, no, pero es el que tu alma necesitaba. ¿Qué pasa si yo tengo esta experiencia de tener un bebé y pues el resultado que yo quiero es tener un hijo completamente sano? Pero es que no lo puedo controlar.
O sea, lo que yo tengo que hacer es tomarme la vitamina del DHA con ácido fólico y tengo que tomar omega 3 y tengo que ponerme hierro. Listo. Yo tengo que hacer eso. Eso es lo que yo puedo controlar. Yo me lo voy a poner, voy a ser juiciosa, me voy a tomar mis medicamentos. Y si una persona me recomienda esperar 6 meses, pues yo procuraré esperar esos 6 meses mientras me tomo todos mis suplementos. ¿Garantizará que cuando yo me tome todo eso voy a tener un hijo con una salud 10 de 10? No. Y eso es muy doloroso cuando eres una persona controladora. Saber que aunque tú hagas lo que tienes que hacer, no tienes el control del resultado, frustra y duele mucho. Entonces, cuando yo empecé a sentir ese dolor y esa frustración, me di cuenta que el dolor y la frustración venía de sentirme tan soberbia, de creer que yo solita, con mi autosuficiencia y mi autocontrol y el control de las situaciones externas, yo entonces podría tener la vida de mis sueños con los resultados esperados. Y como me empiezo a dar cuenta de esos pensamientos, y a mí no me gusta dejar avanzar mis pensamientos porque luego se van a convertir en mi realidad y yo no quería ver eso plasmado en mi realidad, voy a terapia. Y en la terapia le cuento a mi terapeuta precisamente esto. No quiero molestar a Dios. Eso es lo que estoy sintiendo. No quiero molestar a Dios. Quiero simplemente darle las gracias por todo, pero no le quiero pedir nada. No quiero sentir que Él es el responsable de algo. Ni quiero que sentir que Dios me ha ayudado a lo bueno, pero no quiero responsabilizarlo de lo malo que me pase. Pero en esa situación estoy perdiendo mi fuerza porque siento que no tengo en quién recostarme cuando no puedo controlar el resultado. Y eso es una pérdida de fe. Y yo siento que o tú tienes que tener un nivel de evolución demasiado alto para poder gestionar muy bien los momentos de crisis, un entrenamiento en desarrollo personal muy profundo para poder ver los momentos de crisis desde una óptica amigable, o tienes que tener este ser superior que te respalde, te recoja y te abrace cuando tú ya sientes que hasta ahí llega el control. Y hablamos sobre eso y lo que yo entendí fue muy lindo, y es que efectivamente la necesidad de control humano es un instinto de supervivencia. Yo tengo en mis células, y tú y todos, esta necesidad de estar vigilantes, de estar atentos, de mirar si viene el depredador. No es como que, ay, simplemente mira, ¿sabes qué? Yo me voy a acostar, apaguemos la antorchita y nos vamos a acostar todos, y si llega un tigre, pues que llegue. No lo vamos a hacer, ¿cierto? Siempre había alguien en la tribu que se quedaba afuera, vigilante, mientras los otros estaban descansando. Y no es como que, ay, me voy a quedar aquí a ver si me llueve un pernil hoy. No, siempre hay alguien que sale y hace un plan y va a cazar. Entonces, esa necesidad de control es instintiva y la vamos evolucionando a otros niveles. Pero siempre hay una parte de la experiencia humana que no se puede controlar. Y ese casi siempre es el resultado. Así que en conclusión, ¿qué creo yo? Que el resultado tú no lo vas a poder controlar, nunca. Pero el proceso sí. El proceso lo puedes controlar. Esa parte, ese 50% que a ti te corresponde. Si pensamos que el proceso es del 50% y el resultado es del 50%, pues tú puedes controlar tu 50%, el proceso, tu parte. Y es muy rico cuando tú puedes controlar esa parte y ese proceso, porque tú te empiezas a dar cuenta que ya no vives en piloto automático, sino que vives despierto, que vives en conciencia. Que si estás en una relación de pareja no es como, ay, pues voy a dejar a ver qué pasa con esta relación y ahí la dejo a ver qué, sino, hey, todos los días yo voy a tomar una decisión, voy a nutrir esta relación, le voy a decir algo bonito a mi pareja, voy a estudiar un poquito sobre los lenguajes del amor, voy a identificar cómo puedo hacer que esto funcione mucho mejor. Pero esa es tu parte, no puedes controlar el todo, porque ahí es donde está la soberbia y la posterior frustración. Y si crees en el tema de las energías,
ahí es donde está muchas veces el estancamiento a nuestro éxito, porque estamos vibrando desde una energía de tanto miedo por la necesidad de control absoluto, que eso que tanto anhelamos y deseamos no nos llega, para que podamos entender que desde esta energía de una vibración tan bajita no podemos alcanzar eso que tanto deseamos. Llámese dinero, llámese pareja, llámese salud. Es soltar el control. Y cuando tú vas soltando y vas aprendiendo a fluir más con la vida, las cosas van llegando de forma más natural. Y de repente, tú con esta mente estructurada y esa necesidad de control, dices, ay, pero hoy, ¿qué? Hoy no estuve tan productivo, y ¿cómo así que se vendieron 5 cursos? Pues vendiste 5 cursos. ¿Por qué? Porque soltaste la necesidad de controlarlo todo. Porque todos los días has hecho lo que tenías que hacer, y hoy que no pudiste porque te dio un dolor de cabeza y te diste el permiso de acostarte y de descansar y de fluir con tus sensaciones y tus emociones, pues te llegaron las ventas. Y así pasa. Y muchos lo llaman bendiciones, muchos lo llaman momentos reveladores, milagros, y es precisamente eso. Estar abiertos al resultado más lindo que podamos imaginar en nuestra mente, entendiendo que siempre va a ser el resultado que le aporta a nuestra evolución. ¿Qué podemos controlar también? Nuestros pensamientos, cómo yo pienso positivo y con fluidez en función del resultado que yo quiero tener. Bueno, en vez de estar pensando, ay, qué horror, yo no tengo plata, esto es horrible. No, nada, yo soy abundante, soy merecedor, las bendiciones a mí me llegan con facilidad. Eso tú lo puedes controlar. Que te llegue plata o no, tangible, el elemento dinero tangible, no lo puedes controlar. Pero en esa incertidumbre que da la pérdida de control del resultado, hay siempre un ser superior. Y en ese ser superior, al recostarte y descargarte en él, por lo menos yo, dentro de mi experiencia, repito, encuentro mucha calma, y a eso lo llamamos fe. Y tú descárgate en lo que tú quieras. Puede ser que tú te descargues, ya lo hemos dicho, en Dios, en el universo, en la energía, en el mundo cuántico, cualquier cosa. Pero ese soporte de saber que hay una energía superior buscando que yo siempre alcance mi mayor nivel de evolución es hermoso. Y ya un siguiente paso, cuando tú logras ceder ese control, es la aceptación. La aceptación para mí es una de las cosas más complejas, porque aceptar cuando estás obteniendo el resultado que deseas es muy fácil. Pero aceptar cuando estás obteniendo el resultado que necesitas, pero que no es necesariamente el que deseas, eso es lo difícil. Cuando a ti te dicen, es que tu hijo tiene esto, ese no es el resultado que tú deseas, pero es el resultado que necesitabas, y eso duele mucho. Y lograr aceptación en esos momentos, porque es que ni siquiera comprensión, lograr comprensión de los resultados que no queremos y que están fuera de nuestro control, son muy difíciles de ser comprendidos. Por lo menos en esta experiencia humana la comprensión es compleja, la comprensión solo se logra con el tiempo, pero lograr aceptación, ese es un nivel de evolución muy bonito que solo te lo da la fe. Creo yo que solo te lo da la fe. Seguramente otra persona dirá que se lo da otra cosa, pero yo creo que la fe en que esto es lo que yo necesito es lo que te da ese proceso de aceptación. Y finalmente quiero decirte que hay un montón de cosas de nuestras experiencias futuras que queremos controlar, pero también esa sensación y esa necesidad de control te hace tratar de modificar tu pasado o de olvidar que es posible la resignificación de tu pasado y empezar a culpar tu pasado de todas las experiencias presentes. Como sientes que en el presente no tienes control, pues entonces te vas al pasado a culpar el pasado, a culpar a las personas de tu pasado, las experiencias de tu pasado, los traumas de tu pasado, y quedarte en una situación de víctima, de no hay nada que hacer más aquí. No puedo modificar mi pasado, pues entonces soy un resultado de lo que pasó.
Y recuerda que nada del pasado se puede modificar, pero sí se puede aceptar y se puede resignificar. Y hoy en día hay mucha ciencia y hay muchas técnicas y siento que el campo de la salud mental ha evolucionado a ritmos vertiginosos. Entonces, antes los procesos terapéuticos que se podían demorar 20 años, hoy se pueden sanar en 3 días. Porque hemos avanzado más en el entendimiento del inconsciente, entonces ya hemos desarrollado más técnicas para poderlo sanar y reprogramar. Y eso es muy bonito, porque nos da la posibilidad de por lo menos tener el control sobre el proceso. Y el control sobre el proceso es, ya, o sea, el pasado pasó, no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer en este momento presente para que ese pasado no me siga persiguiendo y alterando mi propia visión de éxito? Siento que todo lo que acabo de decir es información que yo necesitaba integrar, entender que simplemente soy un alma viviendo una experiencia humana que tendrá sus altos y sus bajos, que en esta experiencia humana lo único que puedo hacer es controlar una parte del proceso y es la parte del proceso que me corresponde a mí, pero que esa parte es mínima y que hay otra cosa llamada resultado que yo no puedo controlar, aunque yo quiera y aunque piense que pueda. La ventaja de controlar la parte del proceso que a mí me corresponde es que me doy cuenta que voy siendo creadora y que casi siempre existe una relación de causa y efecto. Y esa relación de causa y efecto es todo lo que yo estoy haciendo va a generar un efecto. ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy? Y cómo controlo mis propias acciones para que ojalá llegue el resultado que yo espero. Pero lo suelto y lo entrego, porque creo que estas acciones van a llevar un resultado que va a aportarle a mi evolución. Yo soy Tati Uribe, mentora de emprendedoras. Gracias por estar en este episodio. Cuéntame en los comentarios qué resonó contigo, de qué otro tema te gustaría que habláramos en un próximo episodio. También te recuerdo que tenemos una membresía llamada Atajo al Éxito. En Atajo al Éxito buscamos que tú puedas descubrir tu propia visión de éxito aprovechando 3 recursos fundamentales: tiempo, dinero y pensamiento. Cómo administras estos 3 recursos se va a ir desenvolviendo tu vida para que sea una vida más próspera, más feliz, más abundante, más plena. También dentro de Atajo al Éxito trabajamos bajo 2 enfoques. Uno es la conexión esencial, donde trabajamos todo este tema de reprogramar creencias limitantes, mejorar la relación con el dinero, sanar heridas de la infancia. Y tenemos otro enfoque que es la implementación práctica, donde te enseñamos todas las habilidades puras y duras de marketing digital y ventas, como cierre de ventas, prospección de clientes, embudos de ventas, inteligencia artificial y todo lo que necesitas para construir tu propia visión de éxito. Así que aquí abajo te dejo el link para que ingreses a una prueba gratuita de 30 días. Recuerda también que te espero en mis redes sociales, donde me encuentras como Tati Uribe M. Tengo Instagram, tengo TikTok y allí tenemos contenido todos los días. ¡Chao!